Bueno, acá, ¿ves? Tengo que aplicar para sacar la tangente esta expresión. Entonces, para hacer esto, reemplazo la función original en el valor x0, que es 4. Y reemplazo las x. O sea, va a ser 2 por 4 menos 7, más 3. Eso me da 1. Después tengo que hacer la derivada en 4. O sea, la derivada en 4, la derivada la hice acá, reemplazo todo por 4. Y eso me está dando esta otra función. Y por último, reemplazo todos los datos. Y esto me va a dar que la recta tangente esto es, en x0 igual a 4 tiene esta pinta. Bueno, ese es este ejercicio. Vamos a hacer el último que falta. Bueno, en este ejercicio lo que me están pidiendo es que estudie la función en, digamos, cuál es el máximo, el mínimo de esta función. Entonces, lo que voy a hacer es primero ver el dominio. El dominio no tiene que darme 0 acá abajo, porque si esto me da 0, me daría una asíntota vertical, probablemente, habría que probarlo siendo el límite, pero no estaría en el dominio el valor que hace 0 el denominador. Después, los puntos donde la derivada sea positiva van a ser puntos donde crece, los puntos donde la derivada, donde la derivada es positiva me da así, donde la derivada es negativa me daría así. Entonces, para estudiar el crecimiento tengo que sacar la derivada. Es un cociente, entonces la derivada de un cociente, ¿ves? Cuando hago un cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre el segundo al cuadrado. Y eso es lo que voy a aplicar acá en la formulita. O sea, la derivada de esto de acá arriba, que va a ser e a la 5x, es e a la 5x por 5, regla de la cadena, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, que es una polinómica, me queda 5, por el de arriba sin derivar, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, fíjate que acá tengo e a la 5x por 5, acá tengo e a la 5x por 5, en realidad por 1, y puedo sacarlo como factor común. Entonces, en ese caso me queda 5x menos 1, o sea, 5x menos 2, sobre 5x menos 1 al cuadrado. Quiero saber dónde se hace 0, porque los posibles extremos de una función son los ceros de la derivada, porque si la derivada sube y después baja, tendría un máximo, si baja y después sube, tengo un mínimo. Entonces, bueno, lo igualo a 0. Si una división es 0 es porque lo de arriba es 0, entonces igualo a 0 solamente lo de arriba, y despejo y me da un valor que es 2/5. Entonces quiero ver qué pasa con ese 2/5, qué pasa a la derecha y a la izquierda. Entonces, fíjate, vamos a hacer una tablita de análisis, que es lo que se hace siempre para ver qué tipo de extremo tengo. Entonces voy a dividir, yo sé que el dominio son todos los reales menos el 1/5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar esto entre menos infinito y 1/5, entre 1/5 y 2/5, que es el valor que me dio 0 la derivada, en 2/5, en 2/5 y más infinito. Fíjate que estoy poniendo abierto acá, porque acá estoy poniendo el punto y acá hay un problema, esto no está en el dominio, entonces es abierto, abierto, ¿no? Y el infinito siempre es abierto. Y le doy valores. ¿A quién le doy valores? A la derivada. Entonces fíjate que esto es siempre positivo, esto es siempre positivo. Los signos de la derivada van a depender solamente de este pedacito. Si no te das cuenta de eso, no importa, dale el valor, hace la cuenta con la calculadora y todo bien, ¿no? Pero fíjate, si yo acá a esto no lo considero, el signo va a estar determinado por esta parte solamente. Y por ejemplo, acá si le pongo un 3, que es un número en esta parte, me da positivo. Si por acá le pongo, no sé, un 0, me da negativo. O sea, esta parte es negativa, negativa, positiva, y en 2/5 me daba 0. ¿Qué quiere decir? Fíjate que si lo haces así y lo separaste así, ya te dan los intervalos. El intervalo de decrecimiento va a estar entre menos infinito y 1/5, y entre 1/5 y 2/5. ¿Ves? El intervalo de crecimiento va a ir de 2/5 a más infinito. Esto significa que este que está acá es un mínimo. Voy a tener un mínimo en x igual a 2/5. Y si me piden el punto siempre un punto es un x y un y.
Entonces, si me piden el punto mínimo, recordá que tenés que evaluar la función en el valor 2/5. Reemplacé 2/5 en la función original y me dio e a la 2. Entonces el punto mínimo lo voy a tener en x igual a 2/5 y en y e a la 2. Un detallecito más, esto no lo pide el ejercicio, pero este sería más o menos el gráfico de la función. ¿Ves? Tengo un mínimo en 2/5, tengo una asíntota en el valor donde no está definido el dominio, ¿ves? En 1/5. La función, si me fijo en la función, si le doy valores menores que 1/5, como acá siempre es positivo, esto de acá se transformaría en negativo, o sea, toda esta zona es como negativa y esta zona es siempre positiva. Bueno, igual el gráfico no te lo piden, en general no piden gráficos en lo que vi, pero digamos, es para, yo creo que es piola que entiendas cómo se hacen los gráficos, más si estudias económicas que viven haciendo gráficos. O sea, míralo y analízalo un poquito. Bueno, espero que te sirva.